Buenos días. Me decidí a hacer un segundo video sobre la vida de Trotsky basado en el libro de Robert Service porque hay una cantidad enorme de hechos que no son tan conocidos. Trotsky nació con el nombre de Lev Davidovich Bronstein y lo hizo en el seno de una familia burguesa, una familia dedicada a las actividades agrícolas en la zona de Yankovo, en el estado de Jersón. Trotsky fue el organizador del Ejército Rojo. Cuando la revolución parecía a punto de ser aplastada por una docena de ejércitos extranjeros y fuerzas contrarrevolucionarias, recibió la misión imposible: crear un ejército desde cero, siendo que él no era militar. Subiendo a su famoso tren blindado, viajó de frente en frente, arengando a las tropas, impartiendo justicia sumaria y reorganizando las líneas. Reclutó a miles exoficiales del zar, los especialistas militares, para aprovechar su experiencia y conocimiento, pero puso a comisarios políticos a su lado para asegurar su lealtad. Su consigna fue simple y despiadada: muerte a los traidores. Aplicó una disciplina férrea, pero su carisma y su presencia en el frente lograron convertir una masa de campesinos y trabajadores en una fuerza de combate cohesionada y motivada que salvó a la revolución. Posiblemente el hecho más negativo en toda su existencia tuvo que ver con la huelga de Kronstadt. Kronstadt era una base naval en donde había marinos y civiles. Todos ellos habían estado totalmente alineados a la causa bolchevique. Sin embargo, con el paso del tiempo, se fueron decepcionando con el gobierno bolchevique por la represión contra las huelgas obreras, por la falta de libertades políticas y por las pésimas condiciones económicas. Si bien se hizo un intento por apaciguar esta situación, los marinos y los civiles de Kronstadt no aceptaron esas condiciones y bueno, finalmente se vieron sometidos a una represión militar liderada por Trotsky, que condujo a la muerte de 2000 marinos y civiles. Este hecho fue algo que le fue criticado durante toda su vida. Otro hecho, otra actividad muy importante en la cual Trotsky tuvo un papel principal fue la paz de Brest-Litovsk, en donde él hizo las veces de canciller. Los bolcheviques durante la revolución le decían al pueblo, a ese pueblo que estaba cansado de los resultados de la Primera Guerra Mundial, en donde en todas las familias rusas había muertos resultantes de la guerra. Los bolcheviques le habían dicho al pueblo ruso, que ellos iban a terminar inmediatamente con la guerra. Esa era la idea que tenía Lenin, y Lenin no tenía problema en hacerlo a costa de lo que fuese necesario. Sin embargo, para Trotsky esa era una situación muy lamentable para el gobierno, por lo cual, y siendo que él tenía entre sus manos la posibilidad de hacer la negociación, llevó a la mesa de negociación concretamente su idea de ni paz ni guerra. El objetivo que él tenía era ganar tiempo, y decía que
él lo que proponía era retirar a sus ejércitos pero no firmar la paz. Los alemanes le creyeron durante un periodo de tiempo relativamente corto, hasta que, bueno, pasado ese tiempo, reanudaron las acciones bélicas y en ese punto se encontraron los rusos que no tenían forma de parar el avance de los alemanes. Como consecuencia directa de eso, ya no estando Trotsky en ese lugar, se firmó un tratado de finalización de guerra en el frente oriental, donde los soviéticos perdieron enormes cantidades de territorio y se venían a pagar fuertísimas compensaciones de guerra. Sin embargo, de algún modo la suerte los ayudó, porque los aliados vencieron al poco tiempo en el frente occidental a Alemania y todo lo que se había firmado se vino abajo, se decantó. Durante su vida, Trotsky tuvo varios intentos de asesinato, dos de ellos mientras se encontraba en Rusia concretamente, evidentemente instigados por Stalin. Sucedieron uno muy próximo a la muerte de Lenin, donde la disputa de poder entre ambos era muy alta, y se produjo en el año 1924 con el vuelco de un tren abierto en el cual él viajaba y, bueno, él y todos los que lo acompañaban tuvieron la suerte de no accidentarse. En el año 1927, mientras se viajaba a un acto político, su limusina recibió un tiro. Y en el año 1940, ya estando en el exilio en México, Siqueiros, con 20 fusileros, ingresaron a la Casa Azul una noche y, bueno, balearon de manera sistemática y profusa la habitación donde estaba donde estaba Trotsky con su esposa, y no fueron, digamos, alcanzados por las balas porque tuvieron la posibilidad de esconderse debajo de una cama. Sin embargo, todos sabemos cómo terminó la vida de Trotsky pocos meses después, porque este suceso eh, ocurrió en marzo de 1940 y el asesinato en agosto de 1940. Trotsky era muy bueno escribiendo y como orador, pero era pésimo para vincularse con personas, probablemente porque se sentía superior. Y es en este punto donde Stalin, aun partiendo desde muy atrás, con la fuerte crítica de Lenin en su testamento y con una menor capacidad intelectual, lo superó con astucia y se hizo del poder. Cuando ya no estaba en Rusia, que eso sucedió después del año 1929, en 1936 fue condenado a muerte en ausencia. Como dato anecdótico, la fecha de su asesinato coincide con el fin de la época del terror, donde supuestos contrarrevolucionarios eran asesinados como moscas por orden de Stalin. Trotsky tuvo dos mujeres, la primera Alexandra, con la cual tuvo dos hijos, Nina y Sina. La abandonó cuando estaban encarcelados en Siberia y él se escapó. Alexandra, si bien mantuvo un contacto, digamos, por carta fluido con Trotsky, decidió quedarse en Rusia y fue asesinada por orden de Stalin en la década del año 1930. Su segunda mujer, Natalia, o con su segunda mujer, tuvo dos hijos, Lev y Sergei. Y bueno, Natalia lo acompañó hasta el final de sus días, porque de hecho estaba en la Casa Azul de Coyoacán cuando ocurrió el asesinato de Trotsky. Trotsky
Algunos autores consideran que tuvo algunas amantes, entre ellas la inglesa Clare Sheridan, que hizo un famoso busto que se encuentra actualmente en la Casa Azul de Coyoacán. También había una este, empleada, por decirlo de alguna manera, de Trotsky, Larisa Reisner, una mujer, según dicen los libros, muy bella y, y muy talentosa, que le hizo llegar una propuesta a Trotsky sobre la posibilidad de tener ambos un hijo, porque decía ella que iba a combinar el talento y la belleza de Larisa con la enorme capacidad intelectual de Trotsky. Trotsky, sin embargo, no aceptó esta proposición. Y finalmente su última amante fue Frida Kahlo, la esposa de Diego Rivera, que fue quien lo acogió en su casa en Coyoacán. Este episodio, este amorío, duró muy poco tiempo. Finalmente decir que, o recordar que Trotsky fue asesinado en 1940 por Ramón Mercader, un agente español que trabajaba para el NKVD y que se hizo pasar por su amigo. Y finalmente decirles que la reputación de Trotsky fue restituida por Gorbachev durante el último gobierno comunista que hubo en la Unión Soviética. Así que bueno, todos estos aspectos que comento en este segundo video, les decía, son aspectos quizás menos conocidos, pero no por ello menos interesante de la vida de esta persona tan importante de la historia rusa, León Trotsky.